Morir de forma extraña no es algo esperable, pero a veces ocurren accidentes de la manera más absurda. Veremos 5 historias reales de personas que murieron de formas extremadamente absurdas. Muestran cuán inesperada puede ser la vida y cómo errores simples pueden tener consecuencias serias. Era el 30 de junio de 2002 en Hawái. Daniel Dick, de 18 años, de Sylmar, California, disfrutaba de unas vacaciones familiares para celebrar su graduación de secundaria. Había sido presidente del consejo estudiantil en First Lutheran High School en Los Ángeles. Iba a asistir a la Universidad Estatal de California, Northridge, en otoño y trabajaba en un supermercado. Pero este viaje a Hawái resultó ser el último. Esa tarde Daniel visitó Sandy Beach, en la costa sur de Oahu. Allí conoció a 3 jóvenes que también estaban de visita. El grupo decidió hacer una breve excursión al Halona Blowhole, una formación rocosa natural donde el agua del mar brota por un agujero en las rocas, creando un espectacular chorro parecido a un geyser. El lugar es peligroso, con señales de advertencia que indican los riesgos. Alrededor de las 3 de la tarde, el grupo llegó al Blowhole. A pesar de las barreras y señales que decían condiciones peligrosas, no pasar de este punto, Daniel decidió ignorar las restricciones. Testigos informaron que parecía emocionado por sentir el rocío del mar y reía mientras se acercaba al Blowhole. Los presentes intentaron advertirle del peligro, pero él continuó. Mientras estaba cerca del borde, una ola repentina y poderosa golpeó las rocas. El agua lo impulsó por el aire y lo lanzó dentro del Blowhole. Testigos lo vieron desaparecer y algunos corrieron a pedir ayuda de emergencia. El departamento de bomberos de Honolulu llegó, pero la situación era difícil. La estructura del Blowhole hacía que el rescate fuera peligroso, con rocas afiladas y oleajes que complicaban la búsqueda. Buceadores y equipos de rescate peinaron la zona por tierra, mar y aire, pero al caer la noche no encontraron rastro de Daniel. La búsqueda se suspendió a las 8 de la noche, dejando a su familia pasar una noche sin dormir esperando un milagro. A las 5:30 de la mañana del día siguiente, la búsqueda se reanudó. Los equipos regresaron con helicópteros y buceadores revisando el área. El mar estaba agitado y el progreso era lento. Alrededor de las 10:15 de la mañana, tras horas de búsqueda, encontraron el cuerpo de Daniel a solo 20 pies del Blowhole. Parecía que la ola lo había arrastrado bajo la formación rocosa, donde quedó atrapado hasta que la marea bajó. El hallazgo fue un momento desgarrador para su familia, que esperaba con angustia. Su madre y sus 2 hermanos menores estaban presentes, abatidos por el dolor. La muerte de Daniel no fue la primera en el Halona Blowhole. Desde 1927, ha cobrado varias vidas. En 1986, una joven de 18 años llamada Tracy Rodríguez cayó en el Blowhole, y en 1969, Robert Barry Lee, de 26 años, murió mientras intentaba advertir a alguien del peligro. El capitán de bomberos de Honolulu, Richard Su, enfatizó la imprevisibilidad del océano y cómo los visitantes, al no conocer sus peligros, subestimaban su fuerza. La reputación del Blowhole como un sitio hermoso pero peligroso seguía atrayendo a quienes asumían riesgos, a pesar de su historial de accidentes. En la escuela recordaron a Daniel como un joven brillante y de buen corazón que siempre intentaba hacer reír a los demás. Su maestra Susie Underwood lo describió como alguien que traía alegría a quienes lo rodeaban. Sus compañeros y amigos lamentaron la pérdida de una persona con una influencia tan positiva. Luego, la familia de Daniel regresó a California para organizar el funeral. Su madre expresó su gratitud a los equipos de rescate por haber recuperado su cuerpo. La familia realizó un servicio privado en su iglesia para recordar a Daniel y celebrar su vida. Aunque ya había barreras y señales de advertencia, algunos argumentaron que se podía hacer más para prevenir incidentes. Otros señalaron que ninguna precaución puede impedir por completo que las personas tomen decisiones arriesgadas. Para su familia y amigos, su memoria vive como un símbolo de su espíritu vibrante y la alegría que trajo a quienes lo conocieron. En enero de 1996, Mark Gleason, de 26 años, de Headley Down, en Hampshire, Inglaterra, perdió la vida de una forma inusual y evitable. Su muerte fue el resultado de un intento por detener sus fuertes ronquidos, una condición que se había vuelto cada vez más molesta. Los ronquidos de Mark se habían convertido en un problema importante
tras un accidente de auto que le dejó problemas crónicos en los senos paranasales. Aunque muchas personas roncan ocasionalmente, el caso de Mark era grave. Afectaba su sueño, molestaba a quienes lo rodeaban y generaba tensión en su vida diaria. Su novia Tracy Lambert y su familia solían bromear al respecto. Tras consultar a un médico, recibió malas noticias. Sus ronquidos se debían a problemas sinusales crónicos y no había mucho que se pudiera hacer a nivel médico. Esto lo dejó frustrado y en busca de formas alternativas para controlar la situación. Decidido a encontrar alivio, habló del tema con Tracy. Decidieron probar usando tampones para bloquear su nariz, pensando que tal vez amortiguaría el sonido y permitiría un descanso más tranquilo. Esa noche, después de tomar vino y pastillas para dormir, Mark intentó su solución poco convencional. Se colocó tampones en las fosas nasales y se recostó en el sofá de la casa de Tracy en Haslemere, Surrey. La pareja bromeó sobre cómo este extraño remedio podría finalmente resolver el problema. Más tarde, Tracy subió a dormir, dejando a Mark descansando en el sofá. Cuando bajó por la mañana, vio que Mark no respondía. A pesar de sus esfuerzos por pedir ayuda, ya era demasiado tarde. Había fallecido durante la noche. Una investigación reveló que había muerto por asfixia. Los tampones bloquearon sus vías respiratorias y las pastillas para dormir que había tomado redujeron su capacidad de despertarse o reaccionar. El patólogo Peter Jackson confirmó que la combinación de la obstrucción y los sedantes fue la causa de su muerte. El forense determinó que se trató de un accidente. Su madre, Vera Gleason, contó que aunque solían bromear sobre sus ronquidos, no se habían dado cuenta de cuánto lo afectaban en realidad. Explicó que Mark había lidiado con problemas sinusales desde su accidente y había intentado mucho para controlar la condición. Sus ronquidos eran una frustración constante y su intento por encontrar alivio tuvo un trágico desenlace. Tracy, quien vivía con Mark, admitió que ambos creyeron que la idea valía la pena probar, movidos por la desesperación. Aunque parecía inofensiva en el momento, tuvo un resultado devastador que ninguno de los dos pudo prever. El padre de Tracy, Jeffrey Morgan Burns, declaró públicamente que Tracy no debía sentirse responsable de lo ocurrido. El fallo del forense confirmó que fue una muerte accidental, sin señales de negligencia ni mala intención. Los ronquidos no son mortales y existen formas más seguras de abordarlos, desde cambios en el estilo de vida hasta tratamientos médicos. Los ronquidos de Mark estaban relacionados con sus problemas sinusales, que podrían haberse tratado de forma más efectiva si hubiera buscado más asesoramiento médico, en lugar de recurrir a una solución no probada. Esta tragedia dejó a la familia y amigos de Mark con preguntas sobre cómo una idea tan poco convencional pudo llevar a un resultado tan desgarrador. Un recordatorio de la importancia de abordar los problemas de salud con precaución y buscar métodos confiables, sin importar cuán difícil parezca la situación. Aunque su intención era encontrar paz para él y para quienes lo rodeaban, el camino que eligió tuvo consecuencias imprevistas y devastadoras. En 2010, Forrest Fenn, un comerciante de arte millonario de Santa Fe, Nuevo México, lanzó una búsqueda del tesoro que captó la atención mundial. Fenn afirmó haber escondido un cofre lleno de oro, joyas y artefactos valorados en más de $2 millones en algún lugar de las montañas rocosas. Publicó sus memorias The Thrill of the Chase, que incluían un poema críptico con 9 pistas que llevaban al tesoro. Entre los cazadores de tesoros estaba Michael Sexton, de 58 años, de Deer Park, Colorado. Fascinado por el misterio, Michael estaba convencido de haber descifrado las pistas del poema. En febrero de 2020, él y un amigo de 65 años decidieron buscar el tesoro en el Monumento Nacional Dinosaur, una zona remota y desafiante entre Colorado y Utah. La pareja emprendió su primera expedición con suministros mínimos: unas pocas botellas de agua, barras de chocolate y el libro de Fenn. Alquilaron motos de nieve para moverse por el terreno, pero pronto se encontraron con nieve profunda, lo que los obligó a abandonar los vehículos. Al intentar continuar a pie, se desorientaron en la naturaleza. Con hipotermia y agotados, llamaron pidiendo ayuda. Los equipos de rescate los encontraron a tiempo y los llevaron a un lugar seguro. Michael no se desanimó y comenzó a planear otro viaje.
El 17 de marzo de 2020, Michael y el mismo compañero regresaron al Monumento Nacional Dinosaur. Nuevamente alquilaron motos de nieve, pero sus preparativos fueron insuficientes. Llevaban solo unas pocas barras de chocolate, botellas de agua y el mismo libro. Vestidos con chaquetas ligeras y jeans, no estaban preparados para las temperaturas bajo cero. Como antes, tuvieron que abandonar las motos de nieve debido a las malas condiciones, viéndose obligados a continuar a pie. Pasaron días sin contacto, lo que llevó a la tienda de alquiler de motos a alertar a las autoridades al no devolverse el equipo. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron el 20 de marzo, y los rescatistas pronto identificaron a los hombres como el mismo dúo rescatado en febrero. Los equipos encontraron a los hombres el 21 de marzo, a aproximadamente 1 milla del lugar donde fueron rescatados en febrero. Michael no sobrevivió. Su compañero fue hallado con vida y evacuado en helicóptero. Ha permanecido en silencio sobre los eventos que llevaron a la muerte de Michael. La muerte de Michael fue la quinta fatalidad conocida relacionada con la búsqueda del tesoro de Fenn. Desde su anuncio, la casa atrajo a personas de todo el mundo, soñando con desenterrar la fortuna escondida. Los riesgos resultaron fatales para varios. En 2017, el pastor Paris Wallace de Nuevo México perdió la vida durante su búsqueda. Las autoridades de Nuevo México instaron a Fenn a poner fin a la caza, pero él se negó, enfatizando que los participantes eran responsables de su propia seguridad. Tras la muerte de Michael, Forrest Fenn expresó su pesar por la pérdida, calificándola de tragedia. Instó a los cazadores de tesoros a evitar buscar durante los peligrosos meses de invierno. La búsqueda continuó atrayendo a aventureros ansiosos por descifrar el poema críptico. Frases como "donde se detienen las aguas cálidas", "la marca y el hogar de Brown" alimentaron teorías, pero las pistas dejaron a muchos frustrados y perdidos. Los críticos cuestionaron la legitimidad de la búsqueda, dudando de la existencia del tesoro debido a la falta de pruebas concretas. Fenn sostuvo que el tesoro era real y esperaba ser encontrado. En junio de 2020, Fenn anunció que el tesoro había sido descubierto. Jack Stueff, un estudiante de medicina de 32 años de Michigan, encontró el cofre en Wyoming. La ubicación exacta no se reveló para preservar la belleza natural del sitio y evitar que se convirtiera en un destino turístico. Stueff respetó los deseos de Fenn manteniendo el lugar en secreto. Esto igualmente no pudo deshacer la pérdida sentida por las familias de quienes murieron buscando el tesoro. Para Michael y otros, el costo final de la búsqueda fue claro. ¿Valió la pena el tesoro las vidas que cobró? Era un sábado por la noche en octubre de 2018 en Halle, una ciudad del este de Alemania. La estación de tren Südstadt pronto se convertiría en el centro de un trágico suceso. Alrededor de las 10 de la noche, un joven de 19 años perdió la vida en un fallido intento de robar dinero de una máquina expendedora de boletos. Lo que debía ser un crimen rápido terminó en devastación. El joven residente de la zona había estado involucrado en delitos menores antes. Esa noche se unió a un chico de 15 años y a un hombre de 20. Planearon abrir la máquina de boletos de la estación para robar el efectivo dentro. Para hacerlo usaron una mezcla de gasolina y otros materiales inflamables para crear una explosión. La detonación fue mucho más potente de lo que anticipaban. La explosión destruyó la máquina y lanzó al joven de 19 años a unos 3 metros de distancia. Un conductor de tren que llegaba a la estación lo encontró inconsciente y gravemente herido. La fuerza de la explosión fue tan intensa que el panel frontal de la máquina fue arrojado al otro lado del andén. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, el joven murió debido a sus heridas unos 90 minutos después. Los otros 2 individuos, en lugar de ayudar a su amigo, huyeron del lugar de inmediato. Lo dejaron atrás en estado crítico, probablemente por miedo o pánico. Su huida solo añadió más tragedia al incidente. La policía llegó e inició una investigación. La estación de Südstadt fue cerrada durante varias horas mientras las autoridades examinaban la escena. A primera hora del domingo, una pista proporcionada por 2 chicas jóvenes llevó a la policía hasta los sospechosos. El hombre de 20 años y el chico de 15 fueron arrestados en una casa cercana y llevados bajo custodia para ser interrogados.
La investigación reveló que el trío podría haber estado detrás de una serie de ataques similares en la ciudad. En las semanas previas al incidente, varias máquinas expendedoras de boletos e incluso un cajero automático habían sido destruidos con explosivos. La policía los vinculó con al menos 6 de estos incidentes. En uno de los casos, se había robado una caja de efectivo de una máquina de boletos, la cual fue recuperada durante los arrestos. No era la primera vez que un crimen de este tipo terminaba en tragedia. Un año antes, un hombre en Dortmund murió en un intento similar de volar una máquina de boletos. Estos incidentes resaltaron la naturaleza peligrosa e imprudente de estos crímenes. Su familia y amigos quedaron devastados, luchando por entender cómo pudo ocurrir algo tan absurdo. La pérdida fue un recordatorio de los peligros impredecibles del comportamiento delictivo arriesgado. Los 2 cómplices sobrevivientes enfrentaron cargos relacionados con el incidente y sus vidas cambiaron para siempre. El peso emocional de su implicación en la muerte de su amigo probablemente los acompañará durante años. La estación de Südstadt permaneció cerrada por horas, interrumpiendo el servicio de trenes. Las secuelas de la explosión, incluido el daño a la propiedad y la trágica pérdida de una vida, son una cruda realidad de los riesgos asociados con acciones tan imprudentes. Las autoridades buscaban descubrir el alcance total de la participación del trío en otros delitos. Su arresto marcó el inicio de un largo proceso legal, pero para el joven de 19 años y sus seres queridos, el resultado de ese proceso no desharía la tragedia. Era el 12 de mayo de 2022 en Mallorca, España, cuando un exfutbolista neerlandés, Murad Lamrabat, perdió la vida trágicamente. El hombre de 31 años que jugó para el Vitesse Arnhem estaba de vacaciones con su esposa y sus 2 hijos. Lo que comenzó como un viaje familiar terminó en devastación cuando una acrobacia salió mal. Mourad era un atleta apasionado que amaba la aventura. Tras dejar el fútbol se dedicó al kickboxing, pero su sed de experiencias extremas nunca disminuyó. Ese día decidió intentar el tombstoning, una actividad en la que se salta desde acantilados hacia el mar. La familia había alquilado un bote y navegado hasta las Islas Malgrat, un hermoso lugar con acantilados de unos 30 metros. Lamrabat vio allí la oportunidad perfecta para saltar, sin ser consciente del peligro. Para aterrizar de forma segura, debía impulsarse al menos 10 metros y así evitar las rocas afiladas. Desde lo alto del acantilado, Lamrabat gritó antes de saltar mientras su esposa lo filmaba desde el bote. El video capturó el momento aterrador en que juzgó mal la distancia. En vez de caer en el agua, impactó contra las rocas con enorme fuerza. Golpeó las rocas a una velocidad estimada de 88 kilómetros por hora, lo que le causó heridas graves. Testigos describieron el momento desgarrador al escuchar la voz de su esposa, llena de pánico y horror. A pesar de la caída violenta, sus heridas no fueron mortales de inmediato. La autopsia reveló que perdió el conocimiento por el impacto y luego se ahogó al caer al agua. Su cuerpo fue recuperado ese mismo día por buzos de la policía y guardacostas tras una intensa búsqueda. La muerte de Lamrabat evidenció los riesgos inherentes a los deportes extremos. Incluso siendo un atleta profesional con grandes habilidades físicas, no pudo evitar el peligro de esta acrobacia. Su paso por el Vitesse Arnhem fue motivo de orgullo. Jugó en el equipo sub-23 y anotó en un partido de exhibición en 2010. Pero ningún nivel de condición física podía salvarlo de las leyes de la física ese día. La tragedia dejó a su familia en estado de shock. Su esposa, que presenció el hecho mientras grababa, no pudo declarar de inmediato debido a su estado emocional. Sus hijos, demasiado pequeños para comprender la pérdida, estaban presentes en el bote durante el desgarrador momento. El Vitesse Arnhem emitió un comunicado expresando sus condolencias, honrando las contribuciones de Mourad al equipo y brindando apoyo a su familia en duelo. La grabación del salto añadió otra capa de tragedia. En una era donde la gente documenta su vida en redes sociales, Lamrabat pudo haber intentado la acrobacia para una audiencia. El video que capturó sus últimos momentos se difundió, convirtiéndose en un sombrío recordatorio de los riesgos de buscar emociones extremas.
El tombstoning, aunque atractivo para los amantes de la adrenalina, es conocido por su peligrosidad. Requiere un juicio preciso sobre la altura y la distancia, ya que incluso pequeños errores pueden tener consecuencias fatales. Se han reportado numerosas muertes relacionadas con este deporte extremo. La historia de Murad Lamravate es un trágico ejemplo de cómo una aventura en busca de emociones puede volverse fatal rápidamente. Aunque estas acrobacias puedan parecer emocionantes, conllevan riesgos serios que no deben subestimarse. Para su familia y quienes lo conocieron, la pérdida de Mourad es irreparable.